Cero, con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y Alfredo Romero, quien está al frente del Foro Penal Venezolano, escribió a las 5 de la tarde. A esta hora la clarinetista Karen Palacios no ha sido excarcelada. Familia y Foro Penal a las puertas del INOF. Y esto tiene que ver con el anuncio que realizara el fiscal designado al margen de la Constitución en un programa de televisión Horas del Mediodía. Él decía que le habían otorgado la libertad o su excarcelación con ciertas medidas, y esto no se ha concretado a la luz de este tuit publicado por Alfredo Romero hace 20 minutos en las redes sociales. A propósito de la Junta Ad Hoc designado hoy por la Asamblea Nacional para el Banco Central de Venezuela, uno de los oyentes nos envía tuit del periodista Víctor Amaya. La economista Rude Criboy desmintió a Info Pública V formar parte del equipo ad hoc designado en el Banco Central por parte de la Asamblea Nacional, y tal cual publica la información. La Asamblea Nacional nombró directorio ad hoc del Banco Central sin contar con el aval de uno de los designados. Ricardo Villasmil, y lo comentamos con ustedes al inicio, Rude Criboy, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Guaycoima Cuyus fueron designados por la Asamblea Nacional como integrantes del directorio ad hoc del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, Criboy desmintió su nombramiento, y habrá que ver qué ha ocurrido allí y por qué razón pasan estas cosas. La Asamblea Nacional aprobó la designación de 5 personas como parte del directorio ad hoc del Banco Central de Venezuela, que tiene como objetivo el rescate y protección de las reservas internacionales del país. Ricardo Villasmil, Rude Criboy, ya mencionamos los nombres, fueron aprobados por los diputados. Sin embargo, luego de darse la información, la expresidenta del Banco Central, Rude Criboy, desmintió al Servicio de Información Pública ser parte del equipo ad hoc y dijo desconocer el nombramiento hasta que fue informado en cuenta del Centro de Comunicaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Francamente inexplicable esta situación. Tenemos en la línea telefónica, a propósito del apagón que ocurrió ayer en varios estados del país y que aparentemente continúa en el Zulia, lo vamos a confirmar con Lenín Danieri. Gracias por atendernos, periodista de varios medios de comunicación en esta región de Venezuela. Lenín, 1.000.000 de gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, saludos a toda la audiencia, muy buenas tardes. ¿Qué puedes decirnos? ¿Hay o no hay luz a esta hora en el Zulia, concretamente en Maracaibo? Te escuchamos. Bueno, recuerda que acá, aparte del apagón que hubo, que según reporte de Corpoelec, tres subestaciones fallaron, todavía somos víctimas, porque a eso hay que llamarlo de esta manera, somos víctimas de un racionamiento severo de energía. En algunos casos es de 12 horas, hay reportes de hasta 18 horas de energía, pero en la mayoría de los casos este racionamiento es de 6 a 8 horas. Esto no ha cesado. Ya vamos para 4 meses con este racionamiento tan severo, tan mezquino, tan terrible, que nos afecta en todos los sentidos. En la actualidad, esta inestabilidad por la falla en estas 3 subestaciones está generando problemas, porque ¿qué está pasando? Y esto según refleja expertos en materia energética, entre ellos él trabajó durante mucho tiempo en Corpoelec, en lo que era antes en el BEN, acá en el Zulia, y es consultor de empresas en varios países, el ingeniero José Aguilar. Él me decía, aquí hablamos de manera informal, y me decía, mira, Lenín, el problema es que en las subestaciones que están saliendo de línea, muchas de ellas las que están dañadas, la solución que hacen o que aportan las autoridades es migrar los circuitos para otras subestaciones, sobrecargándolas. Entonces, estas subestaciones que reciben esos circuitos adicionales están trabajando forzadas, que de por sí tampoco están como que en muy buenas condiciones porque no tienen mantenimiento. Entonces, por eso es que están ocasionando estas explosiones y estas fallas que están afectando la vida prácticamente de quienes habitamos acá. No se puede dormir bien, no se puede planificar absolutamente nada porque no sabes en qué momento tienes electricidad o simplemente te quedas sin ella. Esto es asombroso. Lenín, a propósito de estas fallas, efectivamente no son nuevas. Siempre nos gusta actualizar contigo cuál es la situación, que puedes comentarnos. Hemos registrado, o al menos
lo hemos comentado con los amigos oyentes, lo que reflejan medios de comunicación, incluso internacionales, sobre la migración interna en nuestro país, gente del estado Zulia y otros que han decidido incluso mudarse a Caracas, al área metropolitana, para tener acceso a algunos servicios, incluyendo luz eléctrica. ¿Qué puedes decirnos? Es verdad, es verdad. Yo conozco muchos casos de personas que han ido hacia los estados centrales, principalmente Caracas, porque también Maracay también hay apagones, ¿no? Maracay, Valencia, no tanto como los de aquí, pero sí los hay. Bueno, eso, o irse hacia Colombia. Hay una migración porque... y es una cuando no hay la condición de un grupo de individuos, vamos a hablar desde el punto de vista biológico, que un grupo de individuos en el lugar donde está, no existen las condiciones, no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, los servicios públicos fallan, todo es adverso. Hay que buscar alternativas y estar en otro espacio donde sí hayan esas condiciones y pueda preservarse la vida. Es algo muy elemental y eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de las personas deciden emigrar o deciden moverse hacia otros estados del país, principalmente Caracas, precisamente para prevenir o para poder hacer sus actividades normales. De hecho, tengo un amigo que, imagínate tú, es diseñador gráfico, trabaja con internet, trabaja con electricidad porque tiene su computadora y hacía diseño. Se tuvo que ir a Colombia porque le decía, mira hermano, no puedo trabajar aquí. Los apagones, cuando estoy haciendo un proceso en la computadora, a veces el proceso me dura horas y se va la luz. No sé cómo hago. Prácticamente estaba afectando ya su estabilidad familiar porque no tenía trabajos y no podía, por lo menos no tenía contrato y se estaba afectando ya el bolsillo, pues. Y él decidió irse. Como él, mira, miles, no cientos, miles de personas que están haciendo precisamente eso, o irse a Colombia o irse hacia los estados centrales. Gracias, Lenín Danieri, por atendernos, acompañarnos, periodistas del estado Zulia, ofreciendo detalles acerca de la falta de electricidad, del impacto de este apagón en varias regiones del país, incluyendo Caracas, donde se ha restablecido la luz, pero la situación se mantiene en el estado Zulia. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Adolfo Friedensberg, hijo. Entre los más eminentes cultores e impulsores de la química médica en Venezuela, resalta Adolfo Friedensberg,
quien también se convertiría en uno de los más importantes bibliógrafos de su época. Había nacido en La Guaira en 1849, donde su padre, un México-danés del mismo nombre, ejercía su profesión. Se tituló en medicina en la Universidad Central en 1871, pero desde el año anterior venía sirviendo como ayudante en un laboratorio de química donde cristalizó su vocación por la investigación química. Ese interés le llevó a participar en la fundación de la Sociedad Química de Caracas en 1877 y en el de la Sociedad Farmacéutica de Venezuela en 1882. También fue redactor y colaborador de varias revistas científicas, tales como la Gaceta Científica de Venezuela y la Unión Médica, entre otras. Durante 15 años fue catedrático de Química en la Facultad de Medicina, en cuyo laboratorio realizó importantes investigaciones que quedaron plasmadas en un texto que, desafortunadamente, no llegó a editarse. Adolfo Friedensberg también fue director de la Biblioteca Nacional. Como producto de esta labor, publicó en 1895 un artículo titulado Materiales para la Bibliografía Nacional, el más extenso inventario bibliográfico sobre ciencia y cultura nacional publicado hasta el momento. En 1898 se residenció en Turmero, donde continuó investigando sobre los árboles de la quina como fuente potencial de sustancias contra el paludismo. Tampoco dejó de practicar la medicina, la cual ejerció como un apostolado a través de un dispensario popular. Adolfo Friedensberg murió en Turmero en 1908, pero nos dejó un legado bibliográfico sobre la actividad científica y la cultura del siglo XIX en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y se cumplen 2 años de la consulta del 16 de julio en Venezuela, el día en el que más de 7 millones de ciudadanos dijeron sí a los votos y no a la opresión. Al menos así lo reseñaba Efecto Cocuyo. A propósito, ustedes recordarán de esta consulta, donde, entre otras cosas, se hablaba acerca de la posición de los ciudadanos en torno a la constituyente comunal propuesta por Nicolás Maduro y desconocida por buena parte del mundo. También había una demanda a la Fuerza Armada y a todo funcionario público a obedecer y defender la Constitución. Y las decisiones de la Asamblea Nacional, además de aprobar
que se procediera a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna. Vamos a tratar de hacer contacto con uno de los diputados que forman parte de esa fracción. Me dice que ya lo tenemos, Eduardo. Tenemos a Viallo Pilato, diputado. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer saludarte. Un inmenso honor tener la oportunidad de poder compartir contigo en este espacio de tus oyentes. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Antes de hablar de las declaraciones que ofrecía usted más temprano sobre lo que ha ocurrido con estas negociaciones en Barbados y otros temas, una reflexión, diputado, sobre este nuevo aniversario de la consulta del 16 de julio del año 2017. Quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, el primer comentario, María Alejandra, es que el espíritu de la ruta marcada el 16 de julio está vigente más que nunca hoy. Vigente no solamente porque es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional, una tarea pendiente de todos quienes de una u otra manera tenemos algún tipo de responsabilidad política, activista, etcétera, sino que además es un mandato expreso que más de 7.5 millones de venezolanos hicieron el 16 de julio del 2017, exactamente hoy, hace 2 años. Hace 2 años hoy, a esta hora, todavía quedaban cientos de miles de venezolanos en colas en los distintos puntos de expresión de ese acto que sin duda alguna fue el acto de rebelión cívica y ciudadana más importante en la historia contemporánea de Venezuela. La primera reflexión es que el espíritu del 16 de julio está vigente y que es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional como de todos y cada uno que tiene responsabilidades, y que hoy ese mandato de la ruta del 16 de julio está o se puede ver reflejado en los 3 puntos que, como se lo indicaba hoy el presidente Guaidó, que él le propuso al país: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y que eso está pendiente y que hay que hacer todo para materializarlo, y que para nosotros desde la fracción 16 de julio, que además adoptamos ese nombre en honor a esa consulta popular, pero también como vigilantes de que la misma se cumpliese, tiene que entender toda la oposición venezolana que cada día que pasa cuenta, cada día que pasa es tarde, y cada día que pasa le cuesta vidas, le cuesta salud, le cuesta empleo, le cuesta una situación de estabilidad a todos los venezolanos. Justo quería preguntarle, porque efectivamente los 3 puntos propuestos por el presidente de la Asamblea Nacional reúnen lo que se le preguntó a los venezolanos hace 2 años, a lo cual respondieron que sí, más de 7 millones de ciudadanos. Yo le preguntaría, diputado, porque hoy la Unión Europea emitió un comunicado, la alta representante para Asuntos Exteriores, advirtiendo que si no avanzan las negociaciones en Barbados, ellos están preparados para imponer sanciones, sobre todo a los violadores de derechos humanos en nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto, porque en torno a esta nueva jornada de diálogo, se ha creado una expectativa, al menos en algunos sectores de la comunidad internacional, incluyendo el bloque de la Unión Europea. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, sin temor a lo que voy a decir, posiblemente sea un balde de agua fría para algunos. Nosotros estamos convencidos que ese diálogo que está intentando una negociación va a fracasar. Y va a fracasar, entre otras cosas, ¿por qué? Porque mientras el régimen que usurpa Miraflores, que está además catalogado como un régimen criminal, mientras ellos tengan el monopolio de las fuerzas, nada de lo que se puede allí acordar hay posibilidad alguna de hacerlo que se materialice. La única manera para que algo pueda llevarse a efecto es arrebatarle el poder de la fuerza a quienes hoy la ostentan. Y eso, la única manera de hacerlo es teniendo una fuerza superior a la de ellos.
Y esa fuerza superior a la de ellos no la hay en Venezuela, es internacional. Y por eso nosotros hemos insistido, ya hoy 8 semanas consecutivas y hoy en plenaria, lo pedí nuevamente ante el presidente de la Asamblea y el presidente al mismo tiempo de la República y ante los colegas diputados, que ya basta de esperar por la aprobación en segunda discusión del reingreso de Venezuela al TIAR. Hoy, por semana 21, volvimos a pedir el debate y la aprobación del 187 en numeral 11. Eso significa que debemos tener claro, si algunos aún creen o esperan que el diálogo con estas personas, con este régimen criminal, puede llevarnos a un camino distinto al del 16 de julio, están equivocados. Es clara la ruta, es clara la vía. Que algunos creen que hay que pasar por la vía del diálogo para llegar a otros niveles. Yo creo que es un falso dilema seguir con ese viejo criterio, ese criterio tan repetido en los últimos meses, de que todas las opciones están sobre la mesa y que hay que jugar en todos los tableros. Yo estoy convencido, y así también la fracción 16 de julio, igualmente Soy Venezuela, los partidos que allí le integran, María Corina y Ledesma, etcétera, que ya no están todas las opciones sobre la mesa. Está quedando sobre la mesa solamente la opción que nosotros hemos dicho que es la opción de construir, de constituir una poderosa coalición internacional de países democráticos, de países que quieran que esto se termine y que podamos apuntalarlos allí. Al igual que creo que es una falta de claridad y seguir perdiendo tiempo el decir que se está jugando en todos los tableros, y lo más grave, estamos jugando en todos los tableros menos en el tablero donde los venezolanos ganan, que es donde se puede establecer la verdadera y definitiva salida del régimen. Diputado, ¿qué países son esos? Por ejemplo, aquí hay países que claramente no confían en ningún diálogo. Brasil no confía en ningún diálogo. Colombia no confía en ningún diálogo. Por cierto, 2 de nuestros países hermanos fronterizos, las islas no confían en eso. Y han dado señales inequívocas de donde le hemos mandado nosotros, pero han mandado señales un poco dubitativas, hacen que estén esperando el resultado de la imposición. Pero sin embargo, diputado, y perdón que lo interrumpa, ambos países han expresado, o al menos funcionarios en ambos países, altos funcionarios, sus dudas sobre una posible acción de orden militar para resolver la crisis en Venezuela. Es decir, ¿cómo convencerlos de lo contrario? El presidente Jair Bolsonaro ha sido claro. Hace unos días atrás, la vicepresidenta no es posible esperar una respuesta distinta de algunos países que, por cierto, son muy afectados con la situación Venezuela, como el caso Colombia, si nosotros no mandamos señales claras. Y yo, repito, la fracción lo ha dicho reiteradamente y hoy nosotros lo volvimos a decir. Enviemos señales claras e inequívocas para esperar que los países hermanos puedan tener la claridad de qué cosas hacer. Si tú no le pides ayuda, no te la dan. Si tú estás jugando en varios tableros al mismo tiempo, no puedes esperar que los países tomen decisiones que tú mismo no has tomado internamente. Por lo tanto, aprobar el TIAR, discutir y aprobar el 187, pedirle a la Organización de las Naciones Unidas que entiendan que nosotros clasificamos perfectamente para aplicar el principio de la responsabilidad de protección a los pueblos, son poderosas señales que estoy seguro que van a hacer que los países reaccionen. Ahora bien, algunos me dicen, lo que pasa es que algunos países creen que todo el tiempo, es que el tiempo no lo pueden marcar ellos, el tiempo lo marcamos nosotros, porque nosotros somos los que estamos padeciendo. Estamos obligados a convencer a los países del mundo de que no podemos seguir esperando, y menos aún esperando por soluciones o por opciones que no nos van a tapar. Ahora, diputado, el principal aliado de la democracia en nuestro país, que es Estados Unidos, o al menos sus funcionarios, también han expresado
que en el caso concreto, por ejemplo, el artículo 187 es prematuro. Yo le pediría un comentario. El jefe del Comando Sur se expresaba también en la misma línea en torno a este tema. Bueno, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y él no ha dicho eso. Por lo tanto, repito, nosotros le estamos enviando desde acá señales confusas, señales equivocadas, no solamente a los Estados Unidos, a todos los hermanos de más países, especialmente los más afectados. ¿Cuándo podemos empezar a evaluar si de verdad los países están dispuestos o no? Después que tú mandes las señales, después de que tú envíes las señales. Es más o menos la misma situación, María Alejandra, que sucedió con el tema del 23 de enero. A propósito, estamos a solo una semana de que se cumplan 6 meses del 23 de enero. ¿Cuál era el falso dilema que había días antes, después de que el 10 de ese mismo mes ya no tuviéramos presidente legítimo porque se había terminado el periodo constitucional y nosotros insistíamos que el presidente era el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó? Entonces había el falso dilema de que qué venía primero, si venía primero juramentarse o venía que te reconociera. No le podías pedir a los países del mundo, como de hecho después sucedió, no le podías pedir que te reconocieran si tú no te habías juramentado. Entonces algunos nos aseguraban o nos porfiaban, nos insistían que primero necesitábamos tener la seguridad que nos reconocieran para después juramentarse. Y bueno, y sucedió lo que nosotros vimos que iba a pasar, que al juramentarse iba a venir una cascada de reconocimientos internacionales, como de hecho sucede y sigue sucediendo, por cierto. Si nosotros diputado, claras, te podrás dar cuenta que vamos a tener apoyo en ese particular. Da la impresión, a la luz de las declaraciones de los representantes de los gobiernos de la región, y yo le diría que del mundo, que el accionar depende mucho de la actitud del pueblo venezolano. De hecho, en la consulta de 2017 se hablaba del papel de la Fuerza Armada Nacional. Yo le pediría un comentario porque da la impresión, a la luz de lo que usted comparte con nosotros, que ya se ha perdido toda esperanza de que al menos en la institución armada, bueno, exista o haya alguna reacción justamente en la dirección de restablecer la Constitución y la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Esa fue la segunda pregunta, por cierto, contestada con más del 98% de quienes acudieron ese día a respaldar la consulta popular. El pueblo decide, ¿no? Nosotros, al igual que mucha gente, siente que la segunda pregunta en especial, en todas hay una tarea pendiente, pero en la segunda y la tercera es donde hay más tarea pendiente aún. Han sido escasos los casos de funcionarios de la Fuerza Armada, de militares de otro tipo, de policía, de funcionarios del alto gobierno y del mediano gobierno que se han apartado del camino equivocado de estar violando la Constitución. Por lo menos porcentualmente no es muy alto. Y especialmente no ha sido por política, diríamos, de la oposición, sino fundamentalmente por la profunda crisis de este régimen en lo que significa crisis económica, crisis social, crisis institucional y en violación de derechos humanos. Esa es una tarea pendiente. Nosotros tenemos que enviar también una política clara con respecto al tema y hacerle ver a estos funcionarios que violan constantemente la Constitución, a aquellos funcionarios que desconocen las decisiones de la Asamblea Nacional, que entiendan que tiene un costo muy alto en lo particular el ponerse al margen de la Constitución, sea por acción o sea por omisión. Esa es una de las tareas pendientes que tiene, entre otras, la Asamblea Nacional y la oposición venezolana. Diputado Viallo Pilieri, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputado de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de este nuevo aniversario y lo que ha ocurrido en las últimas horas, la discusión en torno al TEAR y esta negociación, esta nueva negociación que está en curso en Barbados. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, comentar información que publica Efecto Cocuyo. Metro de Caracas no presta servicio entre Caño Amarillo y Propatria tras falla de energía. De esto conversábamos justamente con Lenín Danieri hace algunos minutos desde el estado Zulia. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulichar Calla, en la producción Keyes Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.